ejercicios concretos en términos de prácticas visuales concebimos y para los cuales estamos solicitando que se establezcan determinadas condiciones. La mejor manera, digamos, de defender esas condiciones que dicen en relación con la idea de práctica que tenemos es ya instalando una práctica. Por eso pensamos que esta es una organización en la cual los sujetos se integran para concebir proyectos y para realizar proyectos. Sin tener que ser grandes proyectos espectaculares, pero que sí, o grandes proyectos o proyectos de esfuerzo tremendamente intensivos, pero sí proyectos que den cuenta de una idea de artes visuales. Encuentro medio peligroso eso de cuáles serían esas prácticas. Hay una pregunta: ¿cuáles son las prácticas artísticas validadas según ustedes? Porque tú hiciste referencia a eso. Bueno, existe como... De hecho, Oliver habló de una arrogancia de cierto arte. No sé cómo aclararon esa parte. Bien, podría yo sumarme un poco a lo que tú estás diciendo. A ustedes cuatro yo lo he escuchado muchas palabras como visibilidad, una palabra que se ha escuchado bastante, o mancomunar, gestionar, pero de alguna manera encuentro un poco político el discurso que ustedes cuatro hoy en día han establecido, porque lo que yo vine a escuchar es un poco también a lo que tú estás preguntando. O sea, se entiende que esta mesa va a mancomunar, va a organizar, va a gestionar, va a ayudar, va a localizar, pero de alguna otra manera creo que se ha quitado, no sé si se ha quitado el explicar cuáles son los discursos artísticos que se van a validar. De alguna manera tú, Luis, en un momento que hiciste, creo, despegar un poco con esa idea, pero te autocensuraste. Me gustaría que ustedes pudieran explicarnos a nosotros eso, porque creo que es un factor súper importante en este cuento. Más que la visibilidad, que todo entendemos que esto tiene que tener visibilidad. Bueno, en principio, o sea, la mesa se plantea en términos de contemporaneidad artística, pero entendía este concepto en términos de la vinculación entre los diferentes, digamos, actores de la escena de artes visuales, es decir, ACA, por ejemplo, constituye una asociación gremial que se plantea en términos de defensa corporativa de la contemporaneidad, y en ese plano es quizás un poco excluyente con otras prácticas, pero y en ese plano el plano de las prácticas artísticas, o sea, cuál es el discurso de la práctica artística que acá en principio se piensa fomentar o desarrollar. Yo creo que básicamente no está pensado en términos de lo político, en términos ilustrativos. Lo político se mide en las políticas de obra de cada artista. No pensamos lo político en un plano puramente representacional, sino que lo político se juega en las prácticas que desarrollan los propios artistas visuales. Y en ese plano la mesa pretende congregar a diferentes actores para, digamos, constituir esos planos de exploración. Te explico, voy a tener que traducir y no correrme vilmente de esa imagen del caballero que viene con su cuadro y me dice, pero es que yo quiero exponer este cuadro, y yo le digo, pero es que no, porque esto es lo mismo de siempre,
y que puede ser bueno. Pero eso, más que un asunto de censurar, es simplemente, bueno, no es simplemente, pero es con el afán de la mesa, o sea, con el afán de esta organización de también buscar nuevos métodos de articular el arte, de rearticularlo, de quizás desarmarlo para volver a armarlo, de reeducar los sentidos de uno en relación a los objetos que tienen, de reingeniería. Porque por supuesto nosotros, si bien este personaje no lo vamos a mandar a freír monos al África, pero sí lo vamos a invitar quizás a participar, por supuesto, y les vamos a tratar quizás de explicar en qué es lo que estamos nosotros bien buscando. A lo mejor en vez de hacer esa exposición de su trabajo, hace un performance, no sé, pero bueno, no quiero que se transforme en una chacota, pero bueno, eso va con el afán de buscar nuevos métodos en el arte. Yo creo que sería bueno que ustedes pudieran planificar quiénes no pueden. Fuera del marco Ya lo vi. ¿Qué tipo de proyectos? Yo creo que habría que considerar o podríamos considerar que hoy existe un estrecho vínculo entre lo que es la práctica y la organización. Tal vez, sobre todo si estamos hablando de experimentación en términos de práctica. Yo creo que no se puede concebir hoy una experimentación en términos de práctica sin llevar a cabo una serie de otras actividades que exceden el marco de lo que tradicionalmente se entiende como trabajo de taller o trabajo en torno a la obra. Yo creo que esa es la clase, el perfil de personas que necesitamos, personas que ya entiendan que la producción de obras siempre, por hoy no se restringe al manejo de la manualidad de unos determinados materiales, sino siempre supone estar en otro nivel de un manejo de las mediaciones requeridas, de los medios de circulación requeridos, incluso del poder pensar desde el lugar al cual yo quiero llegar con mi trabajo, de las personas con las cuales quiero establecer un vínculo a través de mi trabajo. Entonces, si estamos en ese nivel de reflexión, creo que estamos a la altura de concebir cuáles son todos los trabajos que son necesarios hacer y en qué medida una organización aporta a llevar a cabo todos esos trabajos que son suplementarios al de la producción de obra. Entonces, creo que no es un problema de qué tipo de prácticas, sino el tema de si está instalado en relación a la experiencia del lenguaje, esta concepción de que hay siempre, en relación a una práctica en el lenguaje, a una experimentación en el lenguaje, siempre hay un nivel de organización que es necesario para que esos lenguajes cobren una efectividad. Entonces creo que no hay problema, no es discriminar el tipo de prácticas, sino si asociado a toda práctica hay un concepto respecto a un trabajo en otro nivel, más allá de los recursos, más allá de la materialización de la obra. Entonces, sí, creo que entonces en ese sentido la mesa está convocando a quienes quieran trabajar en esta necesaria complementación entre una producción de obra y una producción de organización que es correspondiente con esa producción, con esa producción de obra. ¿No se entendió así en principio? Y ahí queda más claro. No, porque al principio no se entendió. De hecho, Romero se refirió a las prácticas artísticas validadas. La lógica era preguntar. Es que mira, tal vez sería el tema sería decir, claro, tal vez sería prescindir de la idea de que hay un tipo de práctica que esté validada, porque eso es lo que te saca de esta lógica según la cual es necesario siempre sostener un nivel de organización que vaya acompañando y apoyando este proceso mediante el cual tú estás instalando determinado lenguaje. Entonces, cuando decimos las prácticas artísticas validadas, más bien sería sacar del camino el concepto de que existe alguna práctica que esté validada y que tenga de por sí garantizada su eficiencia, su inserción social, su proyección social o su efecto. Creo que más bien sería eso, olvidarse de que existe algo en el arte que pueda conseguirse validado y que por lo tanto pueda existir de manera autosuficiente.